Hola de nuevo amigos. Hoy haré un top 10 de los mejores juegos de PSP, bueno es mi opinión y ya si les gusta, comenten, denle me gusta, y guarden en mis favoritos. Número 10. Medalla de Honor, Heroes 2. Este juego, lo puse en el número 10 porque realmente me parece un bueno. Respecto a gráficas se merece un 8. Ya que puede ser mucho mejor. Respecto a jugabilidad le pongo un 10 porque es muy fácil de aprenderse los controles. Su historia no la califico ya que este juego está en inglés, pero se puede entender que es de la Segunda Guerra Mundial, o algo así. Eso creo. Si eres de esas personas que les gustan los juegos de dar plomo, este juego es para ustedes. Número 9. Silent Hill, Origins. Este juego me pareció bueno. No lo terminé, ya que soy un poco miedoso. Pero respecto a gráficas le pongo un 8. Tiene buenas escenas y te pueden dar un buen susto. Su jugabilidad es muy buena, en algunos momentos sentimos un poco de miedo. Le pondré 9. Y en su historia le pongo un 10. El juego trata de un mansito que salva a una niña de un incendio. De repente la historia inicia en un hospital, donde nos dará una trama muy buena. Bueno, mejor no les digo nada más, deben verlo ustedes mismos. Número 8. En el puesto número 8 les tengo el juego Free Running. Es un juego de deporte, en el que practicamos parkour. Bueno, de este juego no les hablo mucho, solo queda decir que es muy bueno. En gráficas le pondré un 9. Porque el juego está muy bien diseñado. En jugabilidad un 10. Es muy entretenido, pues se pueden hacer jugadas o trucos muy buenos. Y en historia le pongo un 6. Porque no sé si la tenga, en muy pocas partes se puede ver algo como historia. Lo que no nos da una trama a seguir, lo más esencial es avanzar el juego y desbloquear nuevos trucos y prendas para modificar nuestro personaje. Número 7. El PES 2012. Muchos se preguntarán por qué lo pongo en este lugar. Bueno, el juego es bueno pero hay mejores. En gráficas le pongo 8. Porque estoy cansado de ver siempre las mismas gráficas de todos los PES para PSP. En jugabilidad le pondré un 10. A mí me gusta el fútbol y es muy fácil jugarlo porque básicamente son los mismos controles de siempre. En historia no sé qué ponerle. Es simplemente jugar ligas, copas, o quizás partidos amistosos. El juego no tiene historia, así que no la califico. Número 6. FIFA Street 2. Este juego me gustó mucho, ya que a diferencia del PES, se pueden hacer jugadas constantemente, no hay faltas, se pueden colocar uniformes aleatorios y crear un equipo con su respectivo capitán. En gráficas lo califico como un 8. En las partidas del juego se pueden notar algunos errores que si no son muy evaluados no le quitan mucha apariencia al juego. En jugabilidad le pondré un 10. Si lo juegas una vez, te darán ganas de jugarlo una y otra vez, lo que lo vuelve muy adictivo. Y en historia al igual que el PES no lo califico, porque simplemente se juega hasta aumentar el nivel de tu equipo, y cambiar algunos personajes o jugadores de tal. Número 5. El Assassin's Creed Bloodlines. Este juego es extraordinario, por mi parte, el juego me dejó con ganas de más, lástima que para PSP solo hay uno o dos, pero aún así sigue siendo un gran juego. En gráficas, está con un 10. Ya que en todo el juego podemos ver cosas demasiado buenas como saltos de torres, y cosas así. En jugabilidad yo le pongo un 9. Porque es fácil de jugar, solo que hay algunos combos que casi no salen, en mi parte no me gustó que para matar a alguien con estilo hay que estar cubierto tanto tiempo. Y respecto a historia, me gustó mucho así que le daré un 10. Podemos presenciar la historia de Altair, un asesino, que en su destino conoce a una chica llamada María, la cual le dará muchos problemas, siguiendo una serie de misiones llegamos al objetivo. Realmente es demasiado bueno, pero lo pongo en el quinto puesto porque hay muchos mejores. Número 4.
El Grand Theft Auto Vice City Stories. Este juego me gusta demasiado ya que así lo hayamos terminado todo, podemos jugar en modo libre, haciendo misiones de negocios como robos, prostitución, drogas y muchos más. En gráficas se lleva el 10. Tiene buenas gráficas, en todo el tiempo estaremos viendo cosas nuevas debido al tamaño de las ciudades. En jugabilidad le pondré un 10. Por lo mismo que les había dicho, si lo terminamos podemos seguir jugando como un patrón de muchos locales. Tiene bastantes armas y vehículos para conducir. Y en su historia le pongo un 9. Trata sobre un hombre llamado Vincent, el cual fue echado del ejército, en su trayecto ganará respeto y se meterá con muchos criminales. En mi aspecto hay que jugar. Ahora, los últimos 3 juegos, yo los considero los mejores, porque los he jugado hasta el final, bueno casi hasta el final. Llega en el puesto número 3, con medalla de bronce. Big Min Club la Remix. Este juego de carreras es el mejor que yo haya jugado, es excelente, por eso está en el puesto número 3. Sus gráficas son excelentes, por eso le doy 10. Al jugarlo sentimos que el juego nos deja hipnotizados. Su jugabilidad es igual de buena, le doy un 10, ya que tiene muchas carreras y cosas diferentes a los juegos de carros que yo he jugado. Y por último su historia no es muy buena, por eso está en el número 3, así que le daré en historia un 8, porque no hay vídeos que nos den a entender algo, pero aún así el mansito habla por celular y se explica algo, de lo que puede ser una historia. Se los recomiendo, este juego es muy bueno. Después de este grandioso juego de carreras, les traigo un juego que es una mierda. Con medalla de plata. En el segundo lugar, recibamos a God of War Ghost of Sparta. Muchos se preguntarán por qué este maravilloso juego está en el segundo lugar. Pues hay uno mucho mejor que será el siguiente. Pero bueno, hablando de este juegasazo. En sus gráficas está sobrado del carajo, no hace falta decir que es 10. Tiene unas gráficas del putas, podremos ver muchas cosas únicas de este juego. En su jugabilidad 10, obviamente. Ya que podremos mejorar la potencia del arma y conseguir unos cuantos poderes de dioses. Y en su historia, bien merecido un 10. En este juego combatiremos con Kratos, el dios de la guerra, en esta versión explica el origen de la cicatriz de Kratos. Pero bueno, mejor dejo que ustedes lo jueguen y se engomen con este juegasazo. Bueno, ya les mostré los 9 juegos que yo considero que deben estar en la lista. Ahora les mostraré un juego, no mejor, un juegasazo totalmente excelente. Pues a mi parecer ha superado al God of War. Dejando tanta maricada y tanta mierda, vamos al grano. En el primer puesto, arrebasando con todo juego conocido en la historia, y con medalla de oro. Monster Hunter Portable tercero. Así como lo ven, este juego es muy bacano. Cuando lo jugué por primera vez dije, ¿será cierto? Este juego es del putas, no lo podía creer. El juego tiene un 10 absoluto en gráficas, yo le pondría un 15, pero los estoy calificando sobre 10. En todo el juego podemos ver sangre y mucha violencia sin control. Algo que me ha gustado de este grandioso juego, son sus bonitos paisajes, se pueden ver paisajes, desérticos, naturales, polares y muchos más. Aún así la corporación de Capcom, se fajaron en este juegasazo, ya que hicieron unas bestias muy creativas, a menudo que avanzas se van poniendo más interesantes, y te van haciendo la vida imposible. Respecto a jugabilidad le daría un 20, pero bueno será un 10. Basta con saber que hay una gran variedad de armas, en total son 12. Podremos encontrar, desde espadas con escudo, dobles, largas y gigantes, las cuales son muy efectivas. También podremos encontrar, un martillo que les atrofea el cerebro a los monstruos dejándolos aturdidos para darle muy fuerte, y un martillo que suena, el que se le llama cuerno de caza, hace lo mismo, solo que tiene unas melodías que nos da algunas mejoras. Bueno, hay muchas más armas, pero yo dejo que las descubran ustedes, y aún así hay una gran infinidad de trajes que no los puedo mencionar porque no los conozco todos. Y en historia le quisiera calificar, pero a diferencia del God of War, nunca lo podríamos terminar, ya que con todo lo que les mencione, no lo podremos acabar en una semana, lo acabaríamos unos meses o quizás más. Yo se los recomiendo si no lo han jugado.
De este juego hay una trilogía, de los que salen, el Monster Hunter Fragment, el Monster Hunter Fragment 2, una mezcla de los dos primeros, llamada Monster Hunter Fragment Unite, y para terminar la mejora de todos los anteriores, el Monster Hunter Portable tercero. Yo los dejo para que se lo jueguen y me den las gracias. Me han dicho que creara una religión, pero no me gustaría darme todo el crédito. Jajajajajajaja. Yo los dejo porque me voy a encomar un rato con este juego. No olviden comentar, suscribirse y darle me gusta. Hasta la próxima.